Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, retén los vientos de destrucción, permite que todos los hermanos sean sellados como también sus familias y que no se quede por fuera ninguno. Ayúdanos a guardar tu ley eterna, en nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, tremendos eventos que han ocurrido durante estas últimas semanas, sobre todo en lo que tiene que ver con la guerra entre Estados Unidos e Irán, porque básicamente el mundo ha entrado en suspenso por lo que pueda suceder con el petróleo. Básicamente ya hemos visto que el precio del petróleo se ha subido estrepitosamente. Inclusive algunas naciones ya están empezando a racionar el petróleo o la gasolina. No nos olvidemos que esta crisis donde el petróleo escasea está directamente vinculada a la segunda venida de Jesús, como ya yo se los he venido explicando desde que ocurrió la guerra de Rusia versus Ucrania. Recordemos que explotaron un oleoducto que llevaba petróleo hacia Estados Unidos y la misma situación se presentó tal cual como la estamos viendo ocurrir ahora, solo que el problema fue directamente con Estados Unidos, no como ahora que es un problema global, y en este momento pues todas las naciones están muy atemorizadas que de repente se vayan a quedar sin petróleo, ¿verdad, hermanos? Imagínense lo que eso puede significar para un país. Literalmente es como volver a la edad de piedra, como en algún momento lo mencionó Donald Trump. El punto clave es que esto que está ocurriendo a nivel físico con relación al petróleo es una revelación que ya nosotros tenemos, de que hace referencia a algo que está ocurriendo en el plano espiritual con relación a la verdadera palabra de Dios y a la unción del Espíritu de Jesús. En este caso, nosotros podemos hacer este vínculo porque estamos ante un problema global, es decir, este asunto de la escasez de petróleo ya no es un tema de Venezuela, como ocurrió en algún momento que las personas no tenían combustible, sino que ahora esto es un problema global, como también lo fue durante la guerra de Rusia versus Ucrania, que aunque Estados Unidos se vio mayormente afectado, también afectó a todas las otras naciones. Esto nos muestra que en el cielo se está viendo una situación que ocurre en el plano espiritual, y es que las personas también se están quedando sin el aceite del que se habla en el pasaje de las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Entonces leámoslo para que recordemos. En Mateo capítulo 25 versículo 3 al 10, las vírgenes insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, pero las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Recontra mega plop. Miremos la tremenda cantidad de información que hay en este pasaje bíblico, hermanos, y entendamos lo que está ocurriendo, de cómo la palabra oil en inglés significa aceite o combustible, pero que también puede significar petróleo. Por eso es que nosotros podemos hacer este vínculo entre lo que ocurre con las vírgenes sabias y necias y lo que está ocurriendo en estos momentos
con el petróleo a nivel global. Básicamente hay una escasez de aceite, como se les presentó a las vírgenes necias. ¿Qué es entonces lo que está pasando en esos momentos con la guerra entre Estados Unidos versus Irán? Muchas naciones se están dando cuenta que no tienen combustible, ¿verdad, hermanos? Es de locos. ¿Y qué va a pasar si una nación de repente se queda sin combustible? Es casi como lo dijo Donald Trump en algún momento sobre Irán. Literalmente esas naciones van a volver a la edad de piedra, es decir, son naciones que van a quedar como Cuba, porque ya no van a poder seguir desarrollándose. Lo peor de todo es que ciertamente se va a desatar el pandemonium, es decir, literalmente esa nación va a colapsar. Entonces, realmente podemos darle gracias a Dios que a la final hubo un acuerdo para reabrir el estrecho de Hormuz. A la final son situaciones difíciles que de repente no queremos que se presenten, ¿verdad, hermanos? Sabemos que el día va a llegar en el que no van a tener petróleo o aceite en sus lámparas, o en este caso las naciones se van a quedar sin petróleo, y ese día va a ser terrible, ¿verdad, hermanos? Y va a ser el inicio de una crisis horripilante para todas las personas que han desperdiciado un tiempo valioso para guardar aceite y no lo han hecho. Miremos entonces el significado de todo esto en términos espirituales. Si una nación hoy en día tiene la inteligencia para darse cuenta del problema de que de repente se quede sin petróleo, ¿verdad? Sería un problema terrible y obviamente ocasionaría terribles disturbios en esa nación. Cuanto más en términos espirituales sería un problema si de repente viene Jesús y tú no tienes aceite en tu lámpara, ¿verdad? Recordemos también que el aceite representa a la verdadera y pura palabra de Dios. Este es el verdadero aceite. Es la palabra de Dios sin mezcla del vino de Babilonia. Es una palabra bendita, pura y sabia, que es la verdad absoluta. Es lo mejor que tú pudieras tener, el aceite más fino de lo fino, y tú lo tienes almacenado, ¿verdad? Qué importante es eso, porque fíjate qué es lo que está ocurriendo hoy en día con muchas naciones, que se dan cuenta que no tienen aceite y ahora tienen que racionar el combustible y las personas se molestan. Eso es lo que empezamos a ver, y es un problema que ocurre en el plano físico, que es el mismo problema que está ocurriendo en el plano espiritual a nivel global. La mayoría de personas no se aperciben de la importancia de guardar aceite, es decir, de guardar la palabra de Dios. Y nosotros ya vimos lo que ocurrió, por ejemplo, en Sri Lanka, esta nación que de repente se quedó sin combustible y se armó un pandemonium tan terrible que la turba enardecida se fue a la casa del presidente, lo derrocaron y la destruyeron y la incendiaron. Recontra megaplop. Entonces, este es un pasaje bíblico que nos está revelando algo que ocurre en el plano espiritual, pero ahora tenemos esta ventaja de verlo en el plano físico. Tú puedes hacerte la pregunta de qué ocurrirá con una nación que de repente se queda sin petróleo, sin combustible, ¿verdad? Sería una locura. Y ya vemos que esto estuvo a punto de ocurrir si no se llegaba a un acuerdo con el tema del estrecho de Hormuz. Aunque se ha llegado a un acuerdo, como que esto sigue, ¿verdad, hermanos? Esto parece que ya no se va a ir para ningún lado. El asunto va a seguir ahí y como que de repente se va y vuelve. Y es como una muestra de que la segunda venida de Jesús se va acercando poco a poco. Sin embargo, hermanos, ya vemos que si nosotros no nos apercibimos por guardar aceite, nos vamos a encontrar en una situación difícil, la misma que pudiera afrontar una nación que se da cuenta un día que ya no tiene petróleo. ¿Cómo funcionarán sus máquinas? ¿Cómo se cosecharán los campos? ¿Cómo funcionará el transporte público? Es una locura, ¿verdad, hermanos? Y sin embargo, es lo que estamos viendo que pudo haber pasado y que gracias a Dios aún no ha pasado. Entonces,
si esto no es algo que se controla, es decir, si las naciones no se aperciben pronto de lo que de repente puede ocurrir, las ciudades como las conocemos, por lo menos muchas ciudades, terminarán convertidas en pueblos fantasma, porque ya no serán prósperas y lo único que existirá es pobreza y desgracia. Sin embargo, gracias a Dios que de repente ese estrecho de Hormuz fue reabierto. Pero nosotros vemos que es un error confiarse de que siempre hay algo que está disponible en abundancia y que siempre va a ser así, ¿verdad, hermanos? Como que nos acostumbramos a que siempre hay petróleo, siempre hay combustible y que todo va a seguir igual. Y de repente no tiene por qué ser así, y de hecho sabemos que no va a ser así. La encíclica Laudato Si del Papa Francisco no está ahí de gratis, ¿verdad? Él ya lo ha dicho. Debe haber un cambio de combustibles fósiles a energías renovables. Ha sido una orden del Papa de Roma y esta orden debe seguir su curso de acción. Y todo lo que estamos viendo con la guerra de Rusia versus Ucrania y ahora lo que ha hecho Donald Trump con Venezuela y luego con Irán es una manera de retener todo ese petróleo que de alguna manera la nación que lo retenga se hace mucho más poderosa. Pero todas las naciones se dan cuenta de que están en un grave problema, que son como las vírgenes necias, que literalmente no tienen combustible y pueden en cualquier momento terminar sumidas en la edad de piedra, bastante grave. Sin embargo, hermanos, miremos que así como ese combustible físico es necesario almacenarlo, así también nosotros tenemos esta enseñanza de sabiduría, que también tenemos que almacenar la verdadera palabra de Dios, a pesar de que la hemos tenido en abundancia y la tenemos ampliamente, porque podemos ver estos videos, podemos leer libros, podemos sacar fotocopias y leer la palabra verdadera de Dios. De repente las cosas pueden cambiar y puede ser que nos vamos acostumbrando a que todo va a seguir igual y no va a ser así. Sabemos que no puede ser así, ¿verdad, hermanos? Entonces el mundo de conveniencia, en donde nosotros damos todo por sentado, de repente colapsa y ahora ya no podemos conseguir aquello que estaba tan